Actualmente los trabajadores autónomos cuentan con una muy acotada libertad de cotización a la Seguridad Social. A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia pueden escoger su base de cotización dentro de determinados límites. Actualmente la base mínima de cotización está en 944 euros y la base máxima en 4.070 euros. Y posteriormente, sobre estas bases de cotización, los autónomos han de pagar el 30% a la Seguridad Social, de modo que la cuota efectiva de los autónomos al mes oscila entre un mínimo de unos 285 euros y un máximo de unos 1.220 euros. Son los propios autónomos los que escogen si prefieren cotizar el mínimo o el máximo, y según lo que escojan cotizar, posteriormente recibirán unos servicios, unas prestaciones de la Seguridad Social que serán proporcionales a lo que hayan escogido cotizar. Si optan por cotizar a la base mínima, es decir, 944 euros mensuales, que implica una cuota de unos 285 euros al mes, la pensión que recibirán en el futuro será la pensión mínima del sistema. Si en cambio optan por cotizar a la base máxima y por tanto pagar unos 1.220 euros mensuales, la pensión que deberían recibir en el futuro estará en correspondencia a esa pensión máxima. Evidentemente, la mayoría de autónomos, dado que no confían en la seguridad social y en la capacidad del sistema público de pensiones para remunerar, para mantener las pensiones futuras que hoy está prometiendo a los cotizantes, la mayoría de autónomos optan por cotizar a la base mínima, aun cuando sus ingresos sean superiores a los que marca la base mínima. De nuevo, esto no debería por qué preocuparnos. Si los autónomos voluntariamente, libremente, deciden que no quieren aportar más a la seguridad social porque también renuncian simultáneamente a las prestaciones futuras que la seguridad social supuestamente les puede ofrecer, pues fantástico. Es decir, ellos son los que determinan cuál es su implicación, cuál es su participación en el sistema de seguridad social dentro del margen que autoriza la ley, es decir, dentro del mínimo. Base mínima 944 euros, base máxima 4.070 euros mensuales. Y como digo, la mayoría de autónomos optan por cotizar en función de la base mínima. De los 3,2 millones de trabajadores autónomos que hay en España, 2,1 millones, más de 2,1 millones, optan por cotizar en función de la base mínima. Todavía más significativo, en España hay casi 1,2 millones de trabajadores autónomos que en términos netos ingresan más de 16.000 euros anuales y sin embargo solo hay 250.000 trabajadores autónomos que cotizan, que deciden cotizar con una base de cotización superior, igual o superior a 16.000 euros. Por tanto, hay en torno a 900, 950.000, 1 millón de trabajadores autónomos que decididamente optan por escoger, por seleccionar una base de cotización inferior a sus ingresos reales. ¿Y por qué? Pues porque, como hemos dicho, prefieren no cotizar a la seguridad social en esa cuantía, aun cuando ello suponga renunciar a las prestaciones futuras que promete la seguridad social. Y lo hacen porque o consideran que la seguridad social no va a cumplir esas promesas o porque creen que pueden administrar mejor su dinero al margen de la seguridad social. Pero vete aquí que el PSOE, bajo el argumento de que quiere mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos, está planeando un brutal sablazo tributario sobre este colectivo de autónomos que optan decididamente, voluntariamente, por cotizar por debajo de sus ingresos reales. Y es que una de las 35 grandes propuestas que acaba de presentar el PSOE de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre es la siguiente: apoyo a los autónomos. Fomentaremos el diálogo social con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, impulsando la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, estableciendo una cotización acorde con los ingresos reales. Fijémonos que el PSOE empieza hablando de equiparar derechos entre trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena, cuando en realidad está pensando en equiparar obligaciones o servidumbres a la seguridad social, porque la clave de esta propuesta es la idea de equiparar las cotizaciones de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales, es decir, privarles del derecho
acotado, restringido, pero del derecho que tenían consolidado de poder determinar su base de cotización entre la mínima y la máxima. ¿Esto qué implica? Pues que si los trabajadores autónomos son obligados a cotizar según sus ingresos reales, habrá centenares de miles de autónomos, alrededor de 1 millón como mínimo, que saldrán muy notablemente perjudicados. Por ejemplo, imaginemos un trabajador autónomo que percibe unos ingresos netos equivalentes al salario medio de España, es decir, 23.600 euros al año. No estamos, por tanto, hablando de un autónomo ultra acaudalado, sino de un autónomo que ingresa lo mismo que la media de los trabajadores españoles. Pues bien, si este trabajador autónomo, como es previsible, como es lógico hoy en día, está cotizando en función de la base mínima de 244 euros al mes y, por tanto, está pagando el 30% de esa cantidad, es decir, 285 euros mensuales, este trabajador autónomo ahora se le obligaría a cotizar por su base real de ingresos, es decir, 23.600 euros anuales. ¿Eso qué implicaría? Pues que su cuota como autónomo pasaría de unos 285 euros mensuales a alrededor de 600 euros mensuales. Es decir, se más que duplicaría la cuota de autónomos que está pagando ahora mismo. Y no digamos ya si el trabajador ingresa algo más. Si ese trabajador ingresa, por ejemplo, 33.000 euros anuales y optaba hasta el momento por cotizar en función de la base mínima, a partir de ahora, con la propuesta que plantea el PSOE, se le obligará a pagar todos los meses a la Seguridad Social más de 800 euros al mes, casi triplicando lo que viene pagando hasta la fecha. En definitiva, la propuesta del PSOE por equiparar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales no es una medida que vaya a apoyar al colectivo de autónomos. Es una medida que pretende sablear, que pretende saquear, que pretende expoliar a una parte muy importante de ese colectivo de trabajadores autónomos. Al respecto, sin embargo, se han dado dos justificaciones de por qué esto en última instancia beneficiaría a los autónomos. La primera de ellas es que hay muchos autónomos que actualmente tienen unos ingresos inferiores a la base mínima de cotización y por tanto es injusto que ingresando 1.000, 2.000, 3.000 euros al año se les obligue a cotizar como si estuvieran ingresando como mínimo 10.000, 11.000 euros anuales. Esta crítica o este problema es un problema cierto, es un problema que hay que resolver. No tiene sentido que aquellos autónomos ocasionales que tienen ingresos puntuales y que por tanto a final de año no ingresan como autónomos grandes cantidades tengan que pagar una cuota de autónomos mensual de 285 euros al mes. Para esos autónomos es verdad que hacerles cotizar en función de sus ingresos reales les supondría un alivio muy importante a sus finanzas personales, pero es que se les puede permitir a los autónomos que cada año ingresen por debajo de la base mínima de cotización, es decir, por debajo de una media 944 euros al mes, se les puede permitir que esos trabajadores sí coticen en función de sus ingresos reales, sin necesidad de que aquellos otros trabajadores autónomos que están ingresando por encima de 944 euros al mes tengan que cotizar también en función de sus ingresos reales. A los trabajadores autónomos que ingresen más de 944 euros al mes se les puede mantener dentro del sistema actual, con las condiciones del sistema actual. Es decir, escoja usted la base de cotización que prefiere y en función de esa base de cotización también vendrán las prestaciones futuras que recibirá del sistema entre la base mínima, 944 euros al mes, y la base máxima, 4.070 euros al mes. Pero no, el PSOE, con la excusa de favorecer, de ayudar, que es verdad que hay que hacerlo, a los autónomos que ingresan menos que la base mínima de cotización, lo que en realidad está escondiendo, lo que en realidad está planteando es un sablazo brutal sobre el resto de autónomos, sobre la mayoría de autónomos que ingresan por encima de la base mínima de cotización. Otro argumento que se suele dar para justificar que los autónomos sean forzados a cotizar en función de sus ingresos reales y no en función de la base mínima de cotización es todavía un argumento más cínico y más tramposo. Lo que se suele decir es que los autónomos no tienen mucha capacidad de previsión a largo plazo y que, por tanto, en lugar de escoger una cotización elevada a la seguridad social que les permita en el futuro percibir una pensión elevada, están cayendo en una desgracia de comportamiento cortoplacista por la cual escogen la
la base mínima de cotización, aun cuando ello vaya a repercutir en que en el muy largo plazo tendrán una pensión exigua y por tanto se arrepentirán de no haber cotizado más durante su etapa laboral. En ese sentido, Sánchez estaría actuando de un modo paternalista, les estaría obligando a cotizar según sus ingresos reales para que en el futuro no se arrepientan y tengan una pensión suficiente. La trampa de este argumento es que, como ya hemos explicado en otros vídeos, el sistema público de seguridad social está abocado a recortes fortísimos. En el año 2050, el porcentaje de la población mayor de 65 años en relación con la población en edad de trabajar será más del doble que la actual. Y eso va a provocar, ya digo, como explicamos en otro vídeo, que por necesidad las pensiones se tengan que recortar en términos relativos, es decir, que el sistema público de pensiones se vuelva menos generoso. Esta generosidad se mide en función de lo que se conoce como la tasa de sustitución, es decir, qué porcentaje de mis salarios durante mi vida laboral termino cobrando en forma de pensión. Actualmente la tasa de sustitución ronda en España el 70%. Las previsiones que el propio gobierno remite a la Comisión Europea, por tanto no los cálculos que haga algún analista que no conozca bien la realidad de los datos, sino la propia previsión de quienes están gestionando el sistema de seguridad social estatal, la propia previsión que el gobierno manda a Bruselas implica que esta tasa de sustitución caerá del 70% al 45%. Es decir, que la generosidad de las pensiones en términos medios se recortará un 35% a lo largo de las próximas décadas. ¿Por qué esto es relevante? Pues porque los autónomos no es que estén siendo cortoplacistas, no es que no se estén preocupando por su futuro. Los autónomos se preocupan por su futuro y precisamente por ello deciden deciden salirse todo lo posible del fraudulento sistema de seguridad social que padecemos. Cuando Sánchez quiere obligarles a que se metan en mayor medida en la seguridad social, a que coticen mucho más a la seguridad social, no lo está haciendo para preocuparse por su bienestar futuro, lo está haciendo para saquearles sus ingresos presentes a una costa de castigarles en el futuro con recortes, porque los recortes van a venir para todos y quienes más participen en la seguridad social, es decir, quienes más coticen hoy a la seguridad social, más recortes proporcionalmente van a experimentar en el futuro, es decir, mayor pérdida financiera van a experimentar en el futuro. Si Sánchez pretende colocar a los autónomos en mayor medida dentro de la seguridad social, si pretende forzarles a que coticen más de lo que cotizan, de lo que escogen cotizar hoy, es para que hoy aporten más dinero a cambio de que en el futuro no se les paguen mayores pensiones. Por tanto, la propuesta que ha preparado Sánchez para los autónomos actuales es una propuesta muy sencilla y muy perversa. Pagar muchísimo más hoy para recibir muchísimo menos en el futuro. Esperemos que este indecente mega expolio contra el colectivo de los autónomos no salga adelante.